que vamos a conversar acerca de la aprobación rápidamente de lo que fue el despacho del presupuesto 2026. Diputado integrante de la Comisión de Hacienda. Está con nosotros a esta hora Jaime Sáez Quirós, Distrito 26. ¿Cómo está, diputado Sáez? Bienvenido. Hola Eduardo, buen día. Gusto saludarte, saludar a la audiencia cooperativa también. Gracias por su tiempo a esta hora, mediodía de jueves, ¿no es cierto? Y quería básicamente que nos pudiéramos concentrar un poco en lo que significó este despacho del presupuesto 2026. Había habido mucha conversación, muchos titulares previos, un poco de miedo, inseguridad, advertencias. Finalmente el gobierno logra mantener gran parte del proyecto. Hagamos una primera entrada esta para conversar un poquito y desglosar estas partidas presupuestarias del próximo año. Bueno, como todos los años, Eduardo, la discusión presupuestaria no es sencilla, más aún cuando se da en el contexto de un año marcadamente electoral, a pesar de que nuestro país desde el 2020 hasta ahora hemos tenido como un tren imparable de elecciones, pero evidentemente un año de elecciones parlamentarias y presidencial condiciona, en términos más generales, todas las discusiones que se dan dentro del Congreso. Y creo que con esta ley de presupuesto hubo un hecho inédito que fue el rechazo inicial en la Comisión Especial Mixta y luego en la sala de la Cámara el rechazo a gran parte del presupuesto, que es una situación que no había ocurrido en años anteriores, tampoco en gobiernos anteriores. Nos vimos enfrentados a una derecha, desde mi perspectiva, tremendamente atrincherada en una discusión bien absurda sobre la cuantificación de los ingresos. Y se ha levantado toda desde mi punto de vista, una cortina de humo respecto de que los ingresos en Chile estarían mal calculados y que en el fondo nuestras cifras macroeconómicas no se condicen con la realidad y eso es completamente falso. Por algo nuestra calificación de riesgo es tan buena a nivel internacional y en general nuestras cifras macroeconómicas son de una sanidad bien importante, no solo en el contexto latinoamericano, sino que a nivel mundial. Y lo que ha habido en los últimos años han sido diferencias metodológicas respecto a cómo se estiman los futuros ingresos, por ejemplo, a partir de la entrada del litio como un componente importante de los ingresos permanentes de nuestro país. Y eso por supuesto que es discutible, pero ahí a decir o a establecer más bien que los ingresos están mal calculados, esto en relación a lo que ocurrió el año pasado, cuando digamos, el año pasado una enorme cantidad de contribuyentes de primera categoría en Chile hicieron uso de un beneficio que venía de la pandemia y que no habían usado anteriormente, y eso hizo que se pagaran menos impuestos en Chile por un beneficio que estaba establecido por ley. Y eso evidentemente impactó los ingresos hacia fines de año, pero esa es una situación que fue excepcional y que este año no ha ocurrido. Y creo que ese fue el principal escollo que tuvimos en la primera etapa de la tramitación. Luego, la oposición hace distintos puntos políticos en torno a este discurso de ir reduciendo el Estado, de ir achicando el gasto, en circunstancias de que el presupuesto propuesto por el gobierno eh, aumentaba el gasto público en apenas un 1,6% y de hecho, si uno hace el promedio de los 4 años, el gasto público en Chile ha aumentado apenas un 2,1%. Eduardo, en Chile el gasto público se estima alrededor del 26% del Producto Interno Bruto. A nivel de la OCDE llega al 41%. O sea, Entonces, estamos bajos, ¿ah? nosotros ya tenemos un Estado muy pequeño y además se nos propone seguir reduciéndolo. Finalmente todo aquello se fue despejando y ayer tuvimos una comisión mixta bien constructiva donde la oposición también hizo aportes a la discusión, al debate y a la construcción de un acuerdo. Lamentablemente después en la sala de la Cámara la UDI desconoció ese acuerdo y votó en contra del presupuesto al igual que republicanos y algunos diputados de Renovación Nacional y de Bópoli, los pocos que quedaban, porque de hecho de la región estábamos solo los diputados Borges, Ulloa y yo, del distrito, perdón, y finalmente con esos votos descolgados de la derecha, de diputados de derecha que piensan en Chile, finalmente logramos aprobar el presupuesto y después fue respaldado mayoritariamente también
en el Senado ya más entrada la noche. En términos generales, las últimas adecuaciones tienen que ver con un ajuste dentro de la política del pase cultural, que está incorporada dentro del Ministerio de Cultura, que es un beneficio que favorece a personas de 18 y de 65 años, cuyo, digamos, cuyos montos entregados originalmente no han tenido el uso todavía, como es un instrumento nuevo, el uso, digamos, tan masivo que se esperaba. Y ahí hubo un ajuste de 5.000 millones de pesos que pasaron al Ministerio de Seguridad, específicamente a la Policía de Investigaciones para equipamiento y también a Carabineros para gastos reservados. Los gastos reservados en Carabineros están vinculados principalmente a operaciones de inteligencia y a pago de informantes. Es un monto relativamente menor en el caso de Carabineros, pero que va a servir para que sigan llevando adelante ese tipo de operaciones de inteligencia durante el próximo año. Me parece que es un presupuesto que es exiguo, ya he señalado que el aumento es bastante bajo, sin embargo cumple con las necesidades fundamentales de nuestro país en un contexto de ajuste de cuentas post pandemia que llevó adelante todo el gobierno y que ya en términos de balance a mí me parece bien frustrante porque en definitiva lo que tenemos son brechas de desigualdad que tienen que enfrentarse con mayor gasto social y yo creo que ahí estamos metidos en una trampa. Hay distintos economistas en el mundo que hablan de la trampa del déficit fiscal. Por supuesto, el manejo de las finanzas públicas requiere la mayor responsabilidad en el uso de los recursos, pero tener déficit cero o superávit simplemente porque sí, porque es una cosa que recomienda el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, a mí me parece completamente absurdo, y lo único que va generando aquello es que se van agigantando las brechas de desigualdad en Chile y donde no existe el Estado sabemos quiénes existen, el crimen. Oiga, diputado, bueno, finalmente se trata de un presupuesto que totalizará del orden de los 86.000 millones de dólares, ¿no es cierto? 86,2 billones. Equivale a un crecimiento, usted decía, 1,6, 1,7% respecto del aprobado del 2025. Eh, y lo interesante respecto de la votación es que, claro, en principio en la Cámara de Diputados se aprobó por 65 a favor, 35 en contra y después se refrendó en el Senado por 27 a favor y 1 en contra. Los temas en los cuales a su juicio se mantiene la deuda, decía usted, en los temas sociales básicamente, porque se ha hecho mucho hincapié, se habla, ¿no es cierto?, de los grandes temas de la salud. Entiendo que la mesa del sector público tiene que entrar todavía también a conversar, porque ahora con el tema de la aprobación del presupuesto no sé si va a haber margen o cuánto margen hay para conversar acerca de los temas de salud, por ejemplo, los per cápita y eso, que lo vieron ustedes también de alguna manera. Sí, el per cápita, a ver, los gremios de la salud demandaban un aumento de 1.000 pesos. Eso equivale a casi 300.000 millones de pesos extra que no estaban. Luego se fue bajando finalmente la petición a 100 pesos, equivalentes a más de 22.000 millones. Y finalmente se mantiene el per cápita congelado durante este año, al igual que durante el 2026, al igual que este año en curso, el 2025. Sin embargo, el presupuesto global del Ministerio de Salud es el que más crece, por sobre un 12%. Tiene aumentos significativos, además, a lo largo de estos 4 años. Y el punto está en que el financiamiento de la salud, y esta es una opinión ya también personal, ya que voy de salida, a mí me parece que el presupuesto de salud no debiese discutirse año a año, debiésemos tener planes como mínimo plurianuales o periodos más largos de tiempo que permitan garantizar, por ejemplo, la inversión en infraestructura y también digamos la operación cotidiana, que a veces se alega que no está garantizada. Yo tiendo a tener más certeza de que sí está garantizada la operación. De hecho, este año no ha habido inconvenientes como los que se suscitaron el año pasado porque habían hospitales o servicios que ejecutaban gran parte del presupuesto en septiembre, octubre y los últimos meses tenían que pedir suplementos. Eso este año se ordenó. Pero en definitiva lo que queda como herencia de la pandemia y de un país que envejece a ritmos bastante acelerados es que el gasto en salud va a seguir creciendo de manera importante en los próximos años
y por lo tanto ese financiamiento creo que debiese tener algún tipo de fondo permanente que saque, digamos, la discusión central de la ley de presupuesto año a año, que es tan tortuosa, ¿no? Yo pienso que eso se ha posado con algunos, con gente del gobierno, con otros parlamentarios, también hay académicos que han escrito al respecto, y a mí me parece que uno podría pensar que, por ejemplo, salud tuviera un tratamiento presupuestario diferente hacia adelante, pero son ideas de momento y lecciones que yo creo que van quedando de este proceso. Ha sido importante también el aumento en cuanto a cultura. No se cumple la promesa del presidente Boric cuando era candidato de llegar al 1% del Producto Interno Bruto en cultura. Sin embargo, hay un aumento sostenido muy importante, que en gran medida también se pudo defender durante esta discusión. Había una amenaza de recortar a cultura con mucha fuerza, eso no sucedió. Hay una baja en el pase cultural, como he señalado antes, pero Pero que en me sitios de parece memoria bastante. no, diputado, en sitios de memoria finalmente también Los estuvo sitios de ahí, memoria se recuperaron. se Los sitios de recupera. memoria no generan un gasto Sí, exorbitante, ni mucho menos. Más bien esto obedeció a una cuestión ideológica de la sí. derecha de querer básicamente erradicar de las losas presupuestarias el financiamiento a esos sitios de memoria que son tan importantes Pero que para es, cautelar que lo que claro, ocurrió, los horrores del pasado no se vuelvan a repetir. Se rescataron todos menos uno, que corresponde a la Fundación Salvador Allende, donde, digamos, no hubo ninguna posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo, pero los más relevantes, Estadio Nacional, José Domingo Cañas y algunos otros, Londres 38, por mencionar algunos, están adecuadamente cubiertos para el próximo año. otro tema que también, si bien ha levantado muchos titulares, tenía que ver con las partidas de Congreso Nacional, tenía que ver con asignaciones que también tenían que ver con el presidente Boris en su momento. Todo eso fue zanjado finalmente, los temas de las Y todo eso fue pensiones, todo eso, zanjado. ya. Lo que pasa es que a los congresistas, como a todo el mundo, ¿no? Cuando se le aprieta el bolsillo, ahí la gente reacciona, porque finalmente, por cómo se dio la dinámica de la discusión, llegamos como al todo o nada. No era como que podíamos aprobar la partida del Congreso Nacional y sacar los recursos que corresponden a los Ya, expresidentes. ya. Esa oportunidad la perdió la misma derecha por haber votado en contra de todo. Cayeron como en su propia trampa reglamentaria finalmente, y claro, había que o aprobar o rechazar la partida del Congreso. Rechazar la partida del Congreso significaba que en la práctica que el Congreso el próximo año no podía funcionar, el Poder Legislativo en su conjunto. Entonces se terminó aprobando. Yo creo que ahí hay un tema más de fondo que tiene que ver con cuál es el rol que tienen los expresidentes y cómo se cautela la dignidad de ese cargo cuando ya no ejercen en la presidencia. Puede ser impopular, pero a mí me parece que es relevante que exista una manutención por parte del Estado, no por caridad ni por agradecimiento, sino porque son presidentes de la República, es la máxima responsabilidad que existe con el país, y ya vemos cuando no existe, cuando no se cautela adecuadamente aquello, es muy fácil que puedan caer presos por ejemplo, ser finalmente defensores de intereses particulares o gestores de intereses lobistas finalmente de grandes empresas, o incluso de intereses transnacionales ajenos al interés propio de nuestro país. Entonces yo creo que eso también es algo que debería establecerse con una propia ley y no estar viéndose como entre gallo y medianoche en la partida Nada. del Congreso, específicamente en las asignaciones del Senado. Y siento que los expresidentes, si van a recibir una asignación, que no es lo mismo que una dieta, la dieta es el sueldo en el fondo, la asignación tiene que ver con el trabajo. Evidentemente la rendición de esas asignaciones tiene que ser con los mayores estándares de transparencia y guardando toda la legalidad que corresponda. Bien, pues diputado, quiero agradecer su tiempo, que nos haya comentado, ¿no es cierto? Ahí estando en la primera línea, en la primera fila, digamos, de las discusiones, usted como integrante de la Comisión de Hacienda, así que estamos en contacto para, esto seguramente va a tener todavía unos vuelcos más, va a tener alguna información más,
y por supuesto en algún minuto pronto también tendremos que conversar acerca de cómo se viene la región, también con los presupuestos. Han circulado ciertas noticias respecto de financiamientos que deberían estar o que ya estarían asegurados para obras públicas, sobre todo aquí en la región de los lagos. Muchas Sí, yo gracias, creo que diputado. eso, Sí, Eduardo, vamos a estar a disposición y es bien importante que cuando la ciudadanía y las autoridades locales, regionales exigen la provisión de bienes públicos, como un parque metropolitano, por ejemplo, tenemos que tener las fuentes de financiamiento y eso implica que cumplamos con nuestras obligaciones tributarias, entre otras cuestiones. De lo contrario, entran a ejercer influencia otro tipo de actores, normalmente al margen de la ley, y eso tiene que evitarse a toda costa. gracias, diputado. Hasta pronto, pues. Bien, pues, nosotros estábamos ahí conociendo un poco de las implicancias, poniendo la pelota al piso con el tema, sin duda,